La respuesta del sistema educativo a las situaciones de riesgo de la infancia ha sufrido una transformación que ha ido acorde con los cambios propios de la sociedad. En la atención a la diversidad del alumnado, que es como se abordan las situaciones especiales dentro del sistema educativo, el primer aspecto que se abordó fue el alumnado con discapacidad. Se cumplen ahora 40 años desde que se iniciaron los primeros proyectos de innovación educativa para la integración del alumnado en centros ordinarios. Pensar que hasta entonces había centros de educación ordinarios y centros de educación especial. Quiere decir que todos los alumnos con cualquier tipo de discapacidad iban a un centro de educación especial. A partir de 1984, de forma experimental, algunos centros empiezan a integrar alumnado con discapacidad motora, alumnado con discapacidad auditiva o alumnado con discapacidad cognitiva. Esto requirió invertir esfuerzo y recursos en esa época, cuando nacen los equipos psicopedagógicos, equipos de orientación educativa. Es cuando se crea la figura del profesor de pedagogía terapéutica, el profesor de apoyo. Se crea la figura del maestro de audición y lenguaje para los trastornos de la comunicación y el lenguaje, o la figura del monitor escolar para la autonomía y la higiene personal. Hoy en día, en la mayoría de los hospitales principales hay un servicio de una unidad de maduración, donde hay neuropediatras y neurólogos. Y en todos los hospitales hay un pediatra que, en caso de detectar una discapacidad de un recién nacido o un riesgo de padecerla, tras una evaluación se derivan a los Centros de Atención Infantil Temprana, los CAI. Los CAI estimulan el desarrollo en las 4 áreas principales: en el área motora, área del lenguaje, área perceptiva y socialización. Los CAI atienden a los niños con una discapacidad o riesgo de padecerla desde los 3, desde que se detecta, puede ser en el momento del nacimiento, desde que se detecta, hasta los 6 años. Pero a los 3 años se incorporan al sistema educativo y se lleva una atención compartida. Desde los 3 a los 6 años habitualmente lo atiende el centro educativo y lo atiende el CAI. Cuando un alumno procedente de un CAI solicita una plaza en un centro educativo, el equipo de orientación educativa que atiende a ese centro le hace una evaluación, y entonces se verifica o se corrobora si persiste la discapacidad o el riesgo de padecerla o no. Si no, se le da de alta, pero si hay algún riesgo de que padezca alguna discapacidad, lo tiene, se emite un dictamen de escolarización. El dictamen de escolarización lo que establece son los recursos que necesita ese alumno o esa alumna para su correcta escolarización. Pueden ser profesor de apoyo, puede ser monitor, puede ser supresión de barrera arquitectónica, puede ser mobiliario adaptado. Paralelamente a eso, en el dictamen de escolarización también se establece cuál es la modalidad de escolarización idónea para ese alumno. Hay 4 modalidades de escolarización. Escolarización ordinaria. Tiene que superar las mismas dificultades, los mismos objetivos, los mismos contenidos y las mismas evaluaciones que el resto del alumnado. Hay una segunda modalidad que es escolarización en un aula ordinaria con apoyo a periodos variables. Apoyo a periodos variables quiere decir que el alumno puede salir a recibir apoyo en pedagogía terapéutica o apoyo en audición y lenguaje, o puede precisar la atención de una monitora para el aseo personal o para la autonomía personal. El alumnado que tiene modalidad B tiene también una ventaja, por decirlo de alguna forma: es la posibilidad de hacer una adaptación curricular significativa, que quiere decir que hay contenidos que se le van a adaptar y van a bajar los mínimos, por decirlo de alguna forma, para que pueda acceder al currículum. Esta modalidad, tanto la modalidad A o modalidad B, aula ordinaria o aula ordinaria con apoyo de periodos variables, la escolarización, cuando la terminan, titulan como cualquier otro alumno. Si termina la ESO, pues tiene el título de la ESO. Sin embargo, las otras 2 modalidades ya pasa al régimen de educación especial. Requiere, aparte de la evaluación del equipo de orientación educativa, un informe favorable de un equipo provincial específico. Si es una discapacidad motora, de un equipo específico de motórico; si es un trastorno del espectro autista, del equipo TEA, y así según el tipo de afectación que tenga. La tercera modalidad de escolarización, por tanto, es aula ordinaria, aula de educación especial en centro ordinario. Es como un pequeño centro de educación especial dentro de otro colegio. Quiere decir que tiene sus programas específicos dentro del aula, pero se integra con el resto del alumnado en todas las materias en que puede integrarse.
Y la cuarta modalidad de escolarización se reserva para cuando es imposible por las características del alumno escolarizarlo en el sistema ordinario, que es el Centro Específico de Educación Especial. Centro Específico de Educación Especial donde tienen muchísimos más recursos y muchos más profesionales, más especialización, pero a nivel académico, porque evidentemente los contenidos son inferiores y no llegan a titular, sino que lo que se le certifica después se le da un certificado de habilidades o de conocimiento. ¿Qué problema tiene la atención a la discapacidad? Porque evidentemente hay lagunas. Una de las lagunas que hay es que los profesionales que atendemos a este tipo de alumnado no han crecido acorde con el incremento de la demanda que ha habido, porque claro, antes se atendía la discapacidad, pero también hay dificultades de aprendizaje que pueden desembocar en fracaso escolar, que también hay que atenderlo. También hay desventajas socioculturales, el alumnado de escolarización tardía o inmigrante que necesitan unos programas específicos de adaptación, o incluso programas, si son no castellanos parlantes, programas con un intérprete, o la atención a la sobredotación intelectual, a las altas capacidades, ya sea talento simple, talento complejo o sobredotación intelectual, que también tiene sus recursos y su atención. Por tanto, uno de los problemas que tenemos es que ha aumentado la demanda y no proporcionalmente ha aumentado los profesionales que la atienden. Un segundo problema que creo que también que hay que resaltar es que se sobrediagnostica. ¿Por qué? Porque cuando tiene un dictamen de escolarización, el alumno y la familia y el centro educativo obtiene ciertas ventajas, y entonces no es descabellado que se esfuercen y se haga un sobrediagnóstico, o ante la duda se diagnostique a favor del alumno y de la familia, porque eso conlleva ya, como yo digo, adaptaciones curriculares, recursos materiales, becas para recibir apoyo fuera del centro educativo, y eso quizás está un poco condicionando las valoraciones que se hacen del alumnado, y eso habría que valorarlo, pensar y reflexionar sobre eso. El segundo tipo de alumnado que se atiende, o que hay que darle respuesta, es el alumnado con enfermedades crónicas. La respuesta educativa al alumnado con enfermedades crónicas en Andalucía está muy bien estructurada. En Andalucía los equipos de orientación educativa tienen un médico que coordina en su zona a los centros que tienen alumnado con enfermedades crónicas. Y para ello utilizamos la regla del 3x3. 3 criterios, 3 requisitos y 3 supuestos donde se establece cómo hay que dar los medicamentos en un centro educativo. Primero, en cuanto a los criterios, en los centros educativos no se dan medicamentos, sería el primer criterio, como norma general. No se da medicamentos, segundo criterio, salvo que haya una situación de urgencia y sepamos, o el centro educativo sepa qué medicación tiene que dar y en qué momento y en qué dosis. Y el tercer criterio es que también no se da medicamentos, salvo que durante el tiempo que permanece el alumno en el centro educativo sea imprescindible administrar un medicamento. Hay alumnos que a lo mejor entran al aula matinal a las 8 de la mañana y salen después de la clase y el comedor escolar y las actividades extraescolares a lo mejor a las 5 de la tarde. Entonces puede que en ese periodo requiera algún medicamento. Por tanto, no se dan medicamentos salvo que haga falta una medicación de urgencia o sea imprescindible durante el tiempo que permanece el alumno en el centro educativo. ¿Qué requisitos nos hacen falta para administrar un medicamento en un centro educativo? Primero y fundamental, que lo prescriba el médico especialista. Solo que eso lo tiene que decir un neurólogo, un alergólogo, un endocrino, un pediatra, un médico de familia, que tiene que decir que al alumno se le ponga tal medicación en tal situación de urgencia. Segundo, lo que nos hace falta es que la familia nos dé un consentimiento informado. Consentimiento informado, que significa que la familia solicita que a su alumno se le dé una medicación porque padece una determinada enfermedad, y que desresponsabiliza al centro, que no es personal sanitario. Y el tercer requisito es que formemos al personal del centro para administrar la medicación. Normalmente nosotros lo que hacemos, como el profesorado tiene una tarde al menos de permanencia en el centro para formación, pues hacemos una formación específica para estos 3 supuestos o algunos más que pueda haber en el centro educativo. ¿Dónde está aquí la laguna? Una cosa es administrar una medicación de urgencia, que es obligación del centro educativo. Administrarlo siempre estamos con el 061. En el momento que aparece cualquier situación de riesgo, se llama el 061. El 061 es el que informa.
¿Cuál es la dificultad que podemos tener? La dificultad que podemos tener es cuando no es medicación de urgencia. Y entonces esto pasamos al tercer epígrafe, que serían los supuestos. ¿En qué supuestos se puede administrar o se puede hacer falta administrar una medicación de urgencia? Primero, en el síndrome convulsivo. En una convulsión que no cede en 5 minutos, o si lo especifica el neurólogo en 3 minutos, hay que intervenir. Entonces hay que administrar o bien un Estezolí si es en educación infantil o primer ciclo de educación primaria, o Bucolan si es en segundo o tercer ciclo de educación primaria o en secundaria. Es un relajante muscular, el primero se absorbe por mucosa rectal y el otro por mucosa oral. ¿Qué otro supuesto puede hacer falta administrar una medicación? En las alergias, concretamente en la anafilaxia. Si es una alergia de una reacción dermatológica, se llama la familia. Si da una reacción digestiva, se llama la familia. Si es un cuadro respiratorio, el niño tiene un broncodilatador, tiene ventolina, eso, pues se le aplique, normalmente sabe utilizarlo. ¿Dónde está el problema? El problema está en la anafilaxia. Cuando hay un proceso inflamatorio, se le inflama al niño los labios, se le inflama la lengua, se le inflaman los párpados, se le inflama la glotis, se obstruye y se asfixia. Ahí hay que actuar. Entonces hay que poner adrenalina. Adrenalina, que puede ser una de las 3 presentaciones que hay: Jet, Alteus o Anapen. Es un autoinyector que se pone en la cara externa del muslo, se sostiene durante 10 segundos, se aplica la medicación y se espera que venga el 0,61. Pero es una medicación que hay que tener y hay que estar preparado por si hace falta administrarlo. El tercer supuesto donde puede hacer falta administrar medicamentos es en la diabetes. En la diabetes, concretamente en las hipoglucemias con pérdida de conciencia. Si hay una hipoglucemia con pérdida de conciencia, hay que administrar glucagón, bien glucagón subcutáneo o Baqsimi, glucagón nasal. Hay que intervenir y se administra el glucagón y se espera que venga los servicios sanitarios. Como digo, ¿cuál es el problema? Cuando la medicación que hay que administrar no es de urgencia, por ejemplo, en la insulina. En la diabetes tipo 1 insulino dependiente, que casi siempre durante el periodo que está en el alumno en el centro educativo hay que administrar la insulina. Hay veces que es un proceso complejo, tiene que medir la glucemia, tiene que calcular la cantidad de insulina que tiene que aplicarle, tiene que ver qué actividad física va haciendo. ¿Quién hace eso? Eso lo hace el personal del centro educativo, eso lo hace la enfermera del centro de salud, o, como ocurre muchas veces, es la familia la que se tiene que desplazarse al centro educativo a administrar la insulina. Hay que diferenciar lo que es una medicación de urgencia, que el centro tiene obligación de administrarla, y lo que es una medicación que no es de urgencia, aunque es imprescindible. También es una cuestión que hay que reflexionar. Otra de las respuestas que tiene que organizar el sistema educativo es en el caso del acoso. En el caso de acoso hay unos protocolos que están muy claros y están muy detallados. Cuando se detecta un caso de acoso, sea el que lo detecta, se informa al equipo directivo, el equipo directivo se reúne con esa persona, ese tutor o quien lo haya puesto en conocimiento, con el orientador del centro, y se transmite la información a la inspección educativa. Se cita a la familia de los alumnos, se cita a los alumnos, el director del centro emite un informe, se traslada a la comisión de convivencia y a raíz de ahí se establecen un protocolo. Primero se han tomado ya medidas de urgencia, o sea, proteger al alumno acosado, y una vez que ya se han tomado esas primeras medidas, se establece un sistema de actuación. Sistema de actuación que va dirigido, primero, a proteger al alumno acosado; segundo, a corregir la conducta del acosador o los acosadores; tercero, a sensibilizar al resto de los compañeros del alumno; y cuarto, a apoyar a la familia para favorecer la educación y corregir las conductas no deseables. Ese proceso lo continúa, lo hace el seguimiento la inspección educativa. ¿Cuál es el problema que nos encontramos aquí en este procedimiento? Pues el problema está en los casos que no detectamos. Y un segundo problema es los casos de acoso que no se puede demostrar que ha habido acoso. Finalmente, la respuesta que da también el sistema educativo al maltrato. En el momento que hay algún indicio de que haya algún tipo de riesgo físico, emocional, de algún riesgo de agresión sexual o de negligencia, lo que se articula es la hoja simia. La hoja simia, o la hoja de notificación a servicios sociales, simplemente lo que se dice es que hay una sospecha de un riesgo para un alumno. Eso se transmite a servicios sociales y se hace ya un trabajo combinado, servicios sociales con el centro educativo y con la familia.
¿Qué problema hay aquí? Por ejemplo, uno de los problemas dentro de la negligencia es el asentismo. El asentismo lleva al fracaso escolar con mucha frecuencia. Es muy difícil controlar el asentismo. Tenemos una normativa tremendamente detallada de cómo hay que actuar las subcomisiones de asentismo, la comisión de asentismo, cómo pasa eso a fiscalía. Pues bien, pues con frecuencia abrimos expedientes de asentismo en educación primaria y el alumno sale en educación secundaria y no se ha resuelto el expediente. ¿Por qué? Porque la madre lo ha justificado, porque a veces es difícil saber si realmente el alumno no viene porque la familia no se preocupa o porque no ha podido, de forma que ahí también encontramos otra laguna. En definitiva, la respuesta del sistema educativo a la gran cantidad de situaciones que ocurren en un colegio no la puede dar el sistema educativo solo. Lo tiene que dar el sistema educativo coordinado con el sistema sanitario, coordinado con los servicios sociales, coordinado con los servicios jurídicos, coordinado con las fuerzas de seguridad y, por supuesto, con la implicación absoluta de la familia. Gracias por la atención que me han prestado.